Vamos a cantar otro canto más. Número 214, hermanos. A ver si no le di el número de gloria. Número 214. Pon tus ojos en Cristo, hermano. Qué necesario es poner nuestros ojos en Cristo. Sí, ¿verdad? ¿Está mal entonces? ¿Aquí no lo hemos cantado antes o qué? No. Empiezan el coro aquí entonces de esta. Bueno, entonces vamos a cantar otra entonces. Vamos a cantar número 362. Número 362. ¿No está grabando, hermano? Sí. ¿Está grabando? Sí. Bueno, vamos a pasar la predicación, hermanos, así puestos de pie. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer, son las 7:24. Estamos a buen tiempo. Hermanos, ahora que me acuerdo, quería preguntarles una cosa. A los que están aquí, ¿a alguien le ayudaría si comenzamos el servicio a las 7:30 para alcanzar a llegar un poquito más relajado, alcanzar quizás a comer por lo menos en el camino? Por lo menos quizás pueda hacer el intento de salir a tiempo del trabajo y alcanzar a llegar a la iglesia. Si empezamos a las 7, algunos si salen a las 6:30, dicen, no, pues ya ni para qué hago el intento, ¿verdad? Pero si empezamos a las 7:30 y sale a las 6:30,
o a las 7, a lo mejor todavía alcanza, ¿verdad? En algunos casos. Pero si para algunos de ustedes creen que les ayudaría, si comenzamos a las 7:30, por mí estaría bien comenzar a las 7:30, para que los hermanos puedan venir un poquito más relajados, ¿verdad? No tan a la carrera y casi corriendo a llegar a los cantos o a la predicación. Entonces, ¿a cuántos les ayudaría que empezáramos a las 7:30? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Usted, hermano, no le ayudaría? O a las 8 y así viene. O a las 9, usted dice a las 9. A las 10 para que se me haga gallo. Pues vieron que la mayoría, lo que son las cabezas, parece que sí, sí les ayudaría. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a comenzar el próximo domingo a las 7:30. El próximo miércoles a las 7:30. Y aún en el domingo, ahorita que el día está más largo, se pueden hacer ajustes. Por ejemplo, el domingo en la tarde, si ahorita comenzamos a las 6, haremos a las 7:15, 7:20, a lo mucho nos terminamos. Y comenzar a las 6 y salir a las 7:30, a las 7:20, ya casi no alcanza a hacer ya uno nada después del servicio. Pero si el domingo, ahorita que el día está largo, comenzamos el servicio a las 5, salimos a las 6:15, 6:20 y tienen toda la tarde todavía para ir al cine, para hacer otra cosa con su familia, puede salir y hay más tiempo de hacer otra cosa en el fin de semana, sabiendo que en la semana siempre está ocupado trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven si empezamos el servicio a las 5 también el domingo? ¿Cuántos apoyarían? ¿Sí? Está bien. Bueno, entonces este domingo, el servicio de la tarde a las 5 y el miércoles a las 7:30. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo así puesto. Ok, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 23 al 33. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. 1 Corintios 10, 23 al 33. Dice la palabra de Dios así, hermanos. ¿Ya están ahí, verdad? Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Algunos, por ahí escuché que este es su versículo favorito, hermanos, que come de todo, ¿verdad? Y algunos, este es su versículo de vida, que puede comer y entrarle a todo ahí. Pero no está hablando de eso, hermanos. Versículo 26 dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo, hermanos, les dijo que si alguien los invita a un lugar a comer carne, les dijo: está bien, éntrale con todo, no hagas preguntas, tú nomás llegaste invitado ahí al convivio, come, está bien, porque la carne no es mala, o sea, no es pecado comer carne, tú éntrale. Entonces, lo que hemos entendido es que
lo malo no está en comer carne, porque la carne, la vaca es de Dios muerta y viva también, todo es de Dios. Y Dios hizo los alimentos y aún una vaca para que uno coma con acción de gracias. Entonces, el problema no está en comer la carne, sino en el ambiente en el que la comemos. Si la comemos con una conciencia sabiendo, ¿verdad?, que esa carne, ese platillo representa un sacrificio para un Dios pagano, pues ahí ya cambia. Pero si simplemente vamos a comer carne, o sea, no es lo mismo ir a un templo pagano, una celebración pagana, y comer de esa carne que sacrificaron para tal Dios, a comprar carne de la carnicería, que puede ser de esa carne que sobró allá, pues comprarla de la carnicería y llevarla a mi casa para comer con mi familia. Es totalmente diferente. Pero cuando alguien te dice, esta carne fue sacrificada a tal Dios, ahí ya cambia. Entonces ahí ya, para que él no lo tome a mal, mejor no como. Era el principio del amor que hemos ya estado aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración. Hablé de eso porque no lo voy a tocar eso en realidad. Vamos a hacer una oración para comenzar, hermanos. Padre Celestial, pido que bendiga estos minutos en los que vamos a meditar en este pasaje. Le pido que nos ayude, Señor, a poder sacar algunas aplicaciones de lo que ya hemos aprendido, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, y estar preparados para saber poner primeramente el amor que el conocimiento, Señor. Le pido que mis hermanos estén atentos, que quite cualquier distracción de sus mentes y que podamos salir de aquí edificados, se lo pedí en Cristo Jesús. Amén. Si no le bajó el celular, el volumen de su celular, hermanos, es el tiempo para que no vaya a sonar. Vamos a tratar de ser breves, hermano, en esto, porque es un tema que ya hemos cubrido y simplemente vamos a terminarlo en esta tarde. Lo que estamos mirando en este pasaje, hermanos, de 1 de Corintios, es la razón por la cual debemos de vivir como el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que vivir. Dice, hay dos cosas, hay conocimiento y hay amor. El conocimiento es bien importante porque te da madurez y te da discernimiento, te ayuda a tomar las decisiones correctas. Pero el amor es más importante porque el amor va más allá del conocimiento. El amor te va a ayudar, el conocimiento te puede ayudar a ganar debates. El amor te puede ayudar a ganar gente para Cristo. Es la diferencia. Entonces es la importancia de vivir con ese principio del amor. El propósito, hermanos, de la vida del cristiano está aquí en este pasaje, tanto en este como en otros también, pero en este pasaje miramos también el propósito de la vida del cristiano. El apóstol Pablo, hermanos, con esta carta y en este pasaje nos está recordando que como cristianos nuestro propósito en la vida no es el buscar la comodidad o alcanzar nuestros sueños. El propósito del cristiano es vivir para la gloria de Dios y trabajar en su obra. El propósito del cristiano es edificar la obra de Dios. Hay muchas maneras alegóricas en las que se hace referencia a la obra de Dios, ¿verdad? Y una de esas es edificar, como alguien que está trabajando en una obra, que está trabajando día con día y está construyendo algo. El propósito del cristiano es trabajar en ese trabajo, en esa construcción, en esa obra que debe de ir avanzando y creciendo y cada vez viéndose mejor. Entonces, el propósito de usted y mío como cristianos, nuestro propósito de vida es ese, edificar la obra de Dios. La obra de Dios no son paredes, es gente, somos nosotros y es además gente que va a venir a añadirse y a ser parte en este edificio espiritual que somos nosotros. Entonces, nuestro propósito es edificar la obra de Dios. Y la obra de Dios es alcanzar al perdido y edificar al creyente. Alcanzar al que está perdido, alcanzar al que no conoce la salvación, alcanzar a los que están en el camino al infierno, alcanzarlos para que vengan a ser parte del edificio que es la obra de Dios. Y edificar al creyente, al que ya está aquí, edificarlo. Vamos a mirar eso en esta tarde. Tenemos la responsabilidad de alcanzar a la gente y de edificar a la gente que ya está aquí.
Entonces, en el versículo 23 y 24 son claves, vamos a leerlos. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Estamos hablando de edificar la obra de Dios. Entonces, en esa obra tenemos una responsabilidad específica de trabajar y edificar. Y al igual que un trabajador que sale de su casa y va y trabaja en una obra, él tiene muchas libertades y derechos y decisiones que él puede tomar libremente. Pero la palabra de Dios nos dice aquí que aunque tiene muchas cosas que le son permitidas, no todo le conviene y no todo le va a ayudar a avanzar en ese propósito de edificar. Imagínese, hermano, que una compañía manda a sus trabajadores a construir un edificio y los trabajadores llegan, ¿verdad? Y se bajan de sus trocas y comienzan a mirar su herramienta y la comienzan a admirar y a limpiar y a estudiarla y a imaginarse para qué la puedan usar. Y ahí están todo el día mirando su herramienta y wow, esta herramienta es buena, y mira, si está buena, si trabaja, y la están admirando todo el día y limpiándola y acariciando la herramienta, ¿verdad? Así nunca van a terminar la obra para la cual su patrón los mandó a edificarla. Entonces, ¿les es lícito limpiar la herramienta? Sí, hasta deberían de limpiarla. ¿Les es lícito estudiarla, mirar cómo la pueden usar? Claro que sí, todo eso es permitido, pero si van a hacer eso nada más y no se van a poner a trabajar, de nada les sirve. Y la palabra de Dios dice, todo nos es lícito. Como obreros en la obra de Dios, muchas cosas nos son permitidas y nos son lícitas, tenemos libertad de hacer, pero tenemos que ser sabios y entender que hay muchas cosas que no nos van a ayudar a seguir edificando en la obra de Dios. Nosotros, hermanos, es lo mismo, solo haciendo cosas que no están prohibidas para nosotros, no vamos a poder edificar nada. Y es lo que Pablo está diciendo, porque ellos seguían parados en ese pensamiento de que ¿dónde está el pecado en comer carne? Entonces Pablo le está diciendo, sí es cierto, todo me es lícito, no está prohibido comer carne, es cierto. Pero la pregunta, lo que Pablo está enseñando entonces es, no estés viviendo la vida del cristiano, no es qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no está prohibido que puedo hacer. No es la mentalidad para vivir, no es qué puedo hacer sin que esté mal. Es diferente hacer las cosas que Dios no me prohíbe a hacer las cosas que Dios me manda. Vea que es diferente. Voy a hacer esto, al cabo Dios no me lo prohibió. Eso es una cosa. Otra cosa es voy a hacer esto y esto y esto y esto porque Dios me mandó a hacer eso. Me mandó a edificar la obra de Dios. Amén, hermanos. Entonces el propósito del cristiano no es estar buscando qué cosas puede hacer sin faltarle a Dios, sin fallarle a Dios, sin pecar. No es la mentalidad correcta, sino estar trabajando, estar ocupado, estar desgastándose en la obra de su Señor, como aquel buen trabajador que su patrón lo manda a hacer un trabajo y él va y le echa todas las ganas. Algunos hasta ni lonche agarran. ¿Cuántos conocen a alguien así? Están tan ocupados trabajando, se esmeran en trabajar tanto que ni lonche agarran y le dan todo el día, se anochece ahí, porque ellos quieren hacer el trabajo bien y a tiempo y que salga bien. ¿Cuántos conocen a alguien así, hermanos? ¿Cuántos se conocen, hermanos? Así deberíamos de ser en la obra ¿de quién? De Dios. La obra de Dios. Estamos tan ocupados, tan entrados, tan enfocados que no tenemos tiempo para aquel entretenimiento, no tenemos tiempo para aquel paseo, no tenemos tiempo para aquella diversión. Estamos ocupados y comprometidos con la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Y hermanos, la gran comisión que Dios nos dejó, alcanzar al perdido, edificar al creyente, esa es una obra que Dios nos dejó no solamente para mantenernos ocupados, pero para mantenernos gozosos. Y es lo que muchos no hemos entendido todavía.
la gran comisión, el vivir de cierta manera, que estoy alcanzando al perdido con mi testimonio, vivir de cierta manera que estoy edificando y siendo un buen ejemplo para los cristianos, vivir de cierta manera que alcanzo al perdido y que edifico al creyente, hermanos, ahí está el gozo del cristiano. Enséñame usted, hermano, un cristiano gozoso en nuestra iglesia, ¿sabe quién es? El que anduvo visitando, el que vino a limpiar, el que anduvo acomodando aquí, organizando allá, el que fue por gente, el que hizo esto, el que hizo aquello, y miró que todo... ¿Sabe cómo está él? Qué bendición lo que se hizo. Él está gozoso, él está contento. Porque haciendo la obra de Dios, edificando la obra de Dios, es lo que le da el gozo al cristiano. Dios no nos dejó este trabajo de edificar su obra, nada más para que estos buenos para nada tengan algo que hacer ahí. No, hermano, es que Dios sabe que eso es lo que le da propósito y significado a la vida del cristiano. Hermano, ¿a poco lo importante de nuestra vida es ganar más? ¿Es otro trabajo? ¿Tener nuestra casa? ¿Otra troca bonita? ¿Cuál es lo que le da significado y propósito a nuestra vida si no es alcanzar al perdido y edificar al creyente? ¿Qué hay más valioso que podemos hacer nosotros en esta vida terrenal y temporal en la que vivimos? No hay nada más especial que eso. Y hermanos, el apóstol Pablo tiene todo su enfoque en eso. Mira, si es cierto, hermanos de Corinto, les es lícito comer carne. No es pecado comer carne. Dios no les prohíbe comer carne porque un ídolo no es nada en el mundo. Pero espérense, su propósito no debe de ser poder buscar hacer aquellas cosas que Dios no les prohibió, sino hacer las cosas que Dios les ha mandado hacer. Edificar al creyente y alcanzar al perdido. Así es que en vez de gozarse de que pueden comer carne en un templo hasta pagano, espérense, den un paso hacia atrás y piensen en otros. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del ¿qué? El del otro. Veremos en la misma idea de la semana anterior. Egoísmo, pues a mí no me afecta comer carne ni a mi cuerpo ni a mi mente. Si a él afecta, pues allá él, ¿verdad? Pero ninguno piense su propio bien, piense cómo esto puede edificar o hacer tropezar a otro hermano. Ahora, para alcanzar al perdido y edificar al creyente, se necesita entonces dejar el egoísmo y el conformismo. Hermano, lo más fácil para los hermanos de Corinto era ellos seguir en su conocimiento y decir, yo ya entendí que la carne sacrificada a un ídolo no es pecado, un ídolo no es nada, y yo voy a estar ahí, yo voy a comer. El que no le guste, pues que no coma, y que el que no le guste, pues que no me vea comer y ya, que se voltee para otra parte, ¿verdad? Era lo más fácil para ellos, decir delante de Dios, yo sé que no es pecado comer de esa carne. Y pararse ahí era lo más fácil. Pero el apóstol Pablo le está llevando más allá y le está insistiendo a aplicar el principio del amor. Pero para eso se necesita dejar el egoísmo y el conformismo. Los hermanos de Corinto se conformaban con hacer cosas que no les perjudicaban a ellos en vez de hacer cosas que edificaran a otros. Y esos son los extremos que tenemos que agarrar bien. O sea, en vez de estar enfocados en, bueno, con que no me perjudique lo voy a hacer, si no me perjudica está bien. No, es cómo es que esto puede edificar o ser de bendición a alguien más. Como muchas veces preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? La pregunta debería ser, ¿qué tiene de bueno? No nomás qué tiene de malo, a quién voy a ofender, a quién voy a perjudicar. No, es qué tiene de bueno. Al hacer eso, ¿en qué manera puedo ser de bendición? ¿Alguien puede ser edificado? ¿Estoy siendo ejemplar al hacer eso? No es qué tiene de malo, es qué tiene de bueno, lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Y el problema está ahí, hermanos, en nuestro tiempo también, de que nosotros tenemos que dejar el egoísmo y el conformismo.
Como cristianos, nuestra vida debe ser una vida, nuestra vida no debe ser una vida que no perjudica a nadie, sino una vida que edifica a muchos. Muchos están viviendo de esa manera. Van a la iglesia, son buenas personas, no le hacen daño al prójimo, son una persona con buena moral, no dañan a nadie, no son tranzas, son muy buenas gentes. Buenas gentes. Ay, wow. Buenas personas. Y lo son, y está bien. Pero esa no es la vida para un cristiano. Esa es la vida para un moralista. Esa es la vida para una persona buena en su propia opinión, en su propia capacidad, que no conoce a Dios. Esa es la vida de una persona que no tiene a Cristo. Trata de hacer el bien, trata de no ofender a nadie, de no hacer nada que perjudique a nadie. Está bien. Esa es la vida de un incrédulo. La vida del cristiano está acá. No solamente no perjudica a nadie, pero él edifica a muchos. Esa es la vida de un cristiano. Él no está ni aquí, no perjudicando a nadie, pero él tampoco está aquí en medio. Él está acá, edificando a muchos con su vida, viviendo una vida digna de imitar. Como el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la vida del cristiano. Sean como yo, imítenme a mí, mi esfuerzo, así como yo renuncié a tener salario después que he edificado varias iglesias. Renuncié a mi derecho de ser sustentado económicamente para no poner tropiezo a nadie y para seguir alcanzando al perdido y edificando al creyente. ¿Cuál es su vida de usted, hermano? Usted está aquí, pues yo no soy mala persona, soy muy buena gente. Hermano, toda la gente habla bien de mí, que soy buena gente. Qué bueno que hable bien de usted, pero ¿por qué no nos habla de Cristo entonces? ¿Por qué no les predica de Cristo? ¿Por qué no los trae a la iglesia? No es nomás no perjudicarlos, es alcanzarlos y edificarlos. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, la razón que hay personas que aún ya como cristianos no están contentos con su vida, no están satisfechos, es porque han perdido el propósito de su vida. Dejaron de alcanzar al perdido y dejaron de edificar al creyente. Son cristianos que ellos decidieron, al que no le guste que yo como carne, pues que no me mire y punto, yo voy a comer carne. Y están viviendo un cristianismo cómodo, sin importarles ni el perdido ni el creyente. Él está cómodo en su cristianismo rutinario, sin tener ningún impacto en nadie. Y como está viviendo un cristianismo egoísta, pensando en sí mismo solamente, no es feliz ni está satisfecho, no disfruta de la vida cristiana. La persona feliz es aquella que, como el apóstol Pablo, renuncia a sus derechos, a libertad, a cosas que son permitidas y sacrifica para seguir alcanzando al perdido y edificando al creyente. ¿Qué está haciendo usted, hermano, para alcanzar al perdido y edificar al creyente? ¿De qué se está absteniendo? ¿A qué derecho, a qué libertad, a qué oportunidad, a qué privilegio, a qué beneficio ha renunciado para tocar la vida de alguien más? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ella se puso de ejemplo. Tienen que ustedes renunciar a su derecho de comer carne para que otros sean alcanzados, para que otros sean edificados. Entonces, en vez de preguntarse qué tiene de malo comer carne, tenían que preguntarse qué tiene de bueno, cómo eso le va a ayudar a los hermanos que me miran. Nuestro propósito de cada año, de cada mes, de cada semana, de cada día, debería ser alcanzar a los que no son salvos y edificar a los ya salvos. Ahora, para terminar, me quedan 3 hojas nada más ya para terminar. Les voy a dar algunos consejos solamente, hermanos, por si en caso hay alguien aquí que quiere dejar de buscar su propio bien y quiere comenzar a alcanzar al perdido y edificar al creyente, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted para ser un cristiano así? El cristiano que dice, puedo comer carne, tengo todo el derecho, pero no lo voy a hacer
Porque hay un incrédulo que necesita mirar mi ejemplo, porque hay un creyente que necesita mirar mi ejemplo, y ellos son más importantes. Trabajar en la obra de Dios es más importante que comer carne. Y usted está dispuesto a sacrificar deseos, está dispuesto a renunciar a libertades, a beneficios, a privilegios, para trabajar en la obra de Dios. Bueno, hermano, esto de alcanzar al perdido y edificar al creyente incluye a nuestra propia familia. Si usted quiere alcanzar al perdido y edificar al creyente, necesita empezar con su propia familia. Léale la Biblia a sus hijos. ¿Cuántos lo están haciendo? No levante su mano. Pero ¿cuántos le están leyendo la Biblia a sus hijos? ¿Cuántos están orando con sus hijos? Porque, hermanos, antes de ir allá afuera a edificar al perdido, a edificar al creyente, al hermano de la iglesia, necesitamos ser responsables y edificar nuestra propia casa, porque ahí, por ahí se empieza. Amén. Amén. Por ahí tenemos que empezar. Imagínense a mí haciendo el ridículo, hermanos, allá en las calles, tocando puertas, orando por la gente allá, y mis niñas y mi esposa allá solas, con un padre que no está ahí, que no está para ellas, que no las está ministrando, que no les está enseñando, que no les está edificando a ellas. Eso estaría mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque el primer ministerio es mi propia casa. Entonces, antes de salir allá afuera a alcanzar al perdido, tengo que ser responsable en mi propia casa, leyéndole la Biblia a mis niñas, a nuestros hijos, orando con ellos, trabajando con mi esposa, halagando con prudencia a su cónyuge por las cosas que hace bien. Hermano, eso edifica al cónyuge. Cuando su esposa hace algo bien, cuando el esposo hace algo bien, con prudencia, halagarle por lo que hace bien. ¿Cuántos están haciendo eso? Amén. Necesitamos de trabajar en la familia primeramente. Después podemos trabajar con los hermanos de la iglesia. Hermanos, Dios a todos nos dio capacidad, nos dio dones para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo no sé qué es lo que Dios le dio a usted, pero Dios le dio algo. Usted es un miembro en el cuerpo de Cristo y hay una función que usted tiene en el cuerpo de Cristo. Entonces, en la iglesia usted debe de estar dispuesto a trabajar conforme a la función que Dios le dio a usted. Trabaje para la obra de Dios en el edificio que se está construyendo. Sírvale a Dios, hermano, sirva en el coro, aprenda a tocar un instrumento, dé una clase de niños, cante un canto especial, no falte a la iglesia, sírvale cada vez más a Dios. ¿Quiere usted alcanzar al perdido, hermanos? Si de veras usted, mire, ellos tenían que renunciar a su derecho de comer carne. Usted tiene que renunciar a su derecho de descansar, porque usted va a trabajar y quiere llegar a descansar bien a gusto, ¿verdad? Porque trabajó bien duro. Y nos toca a nosotros renunciar a nuestro derecho de llegar y descansar bien a gusto, y tenemos que renunciar a ese derecho y llegar barridos, bañarnos, comer algo si hay tiempo, e ir a visitar a alguien y motivarle, y edificarle y orar con él, solo, sin ningún programa de la iglesia, sin el pastor diciéndole vamos a visitar a alguien. Usted debería de hacerlo porque usted es cristiano. Amén. Es de bendición un programa de visitación, de ganar almas, es de bendición. Pero el que de veras quiere servirle a Dios, hermanos, no necesita ni un programa. Amén. Para que alguien vaya a visitar, a edificar, a alcanzar al perdido, lo que se necesita es ser salvo de veras, para ir a alcanzar al perdido. Amén, hermanos. Amén. Entonces no esté esperando usted que a ver cuándo hay un programa y a ver cuándo esto y algún día y ojalá no, hermano, usted debería de comenzar ya a renunciar a sus derechos, a sus beneficios, a sus libertades, para ir y alcanzar al perdido y edificar al creyente. Vaya, visite a alguien, vaya con un hermano de la iglesia, con una familia de la iglesia, llegue con mandado, llegue con comida y siéntese a comer con ellos, ore con ellos, edifique a los hermanos, alcance el perdido, edifique al ya salvo. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo así, hermano? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Si usted viera cómo trabajé hoy, estoy bien cansadísimo. No olvídese.
No, es que yo no, tengo muchos compromisos. Tenemos demasiados compromisos. Y tenemos demasiados biles. Y tenemos demasiado esto y demasiado aquello. Y es la trampa más efectiva del diablo. Entretenernos con cosas buenas y comunes. Las que no nos dejan hacer lo que es más importante. Edificar la obra de Dios. Seguir alcanzando al perdido y edificando al creyente. ¿Qué está dispuesto usted, hermano, a renunciar? ¿A qué derecho, a qué libertad? Mire, cuando en nuestro corazón está el renunciar a cualquier cosa para enfocarnos en la obra de Dios, ¿sabe qué vamos a hacer cuando eso suceda? Usted va a invitar a alguien a la iglesia, ahí en la gasolinería, cuando llegue a echar gas. Usted no va a decir, ese es hispano, le dieron folleto, pero, a ver, hoy no es sábado, ni es la hora de evangelismo, ni de visitación, ni modo. Usted va a ir a la escuela por sus hijos y ahí va a estar una persona hispana. Y usted va a decir, hoy no es sábado, hoy no es martes de visitación. No, usted va a llegar y usted le va a invitar a la iglesia. Amén. En la Walmart, en donde ande, usted le va a hablar a alguien de Cristo, lo va a invitar a la iglesia. Pero no hacemos eso, ¿sabe por qué? Porque nuestra mente está ocupada en las cosas, en los compromisos, en problemas. Y el diablo es muy bueno, hermanos, para quitarnos el propósito principal por el cual cada día Dios nos da vida. ¿Qué es esto? Seguir alcanzando al perdido, edificando al creyente. Pero parece que en nuestra mente, hermanos, estamos pensando que nuestro propósito es cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Y un día, en 2 años voy a tener esto, y en 10 años voy a tener esto, y luego voy a invertir aquí y voy a hacer esto. Y como que eso ahora es lo más principal en nuestra vida. Hermano, ¿cómo hacen falta cristianos que tienen todo eso ahí, pero es secundario? No es lo principal, es lo secundario. Para él lo principal es seguir trabajando en la obra de Dios. ¿Qué más vamos a hacer en la iglesia? ¿Por qué no comenzamos una noche de oración? Pastor, ¿por qué no hacemos una vigilia? Pastor, ¿por qué no hacemos un evento allá en el parque con toda la comunidad de Duncan? Pastor, ¿por qué no hacemos esto allá en Lawton? Pastor, ¿por qué no vamos a tal ciudad a ver si hay hispanos allá también? Pastor, oh no, usted está ocupado con muchas cosas y muchos quehaceres y muchos compromisos. Y alcanzar al perdido y edificar al creyente es porque a ver quién lo hace. Cuando nosotros somos los únicos responsables. Cuando nosotros, Dios nos da vida todos los días para que hagamos eso, para trabajar en su obra. No nomás el domingo, todos los días debemos de estar disponibles y trabajar en la obra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a la iglesia? Tiene amistades, tiene parientes, tiene amigos y hablan de todo, ¿verdad? Menos de Cristo, menos de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a invitar a alguien a su casa para hablarle de Cristo? Ay, no, hay una pandemia, ¿cómo se le ocurre? Que no ve que dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. Y tenemos que ser sabios y prudentes y bíblicos. Y tenemos que ser, como dice la Biblia. Imagínense que le dijéramos eso a los primeros cristianos, hermanos. Que los agarraban y los echaban al Coliseo romano. Los prendían en fuego y los devoraban las bestias. Que viniera uno de ellos a nuestro tiempo y nosotros le dijéramos, no, vente, siéntate, quédate en casa, porque hay un virus. Yo creo que se echa carcajadas enfrente de nosotros. Pero hemos perdido el propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo, hermano? Mira el versículo, el último versículo, 32 y 33. Mire, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. Para que sean salvos. ¿Qué era lo más importante para Pablo? Que la gente sea salva. ¿Es eso lo más importante para usted? ¿Que la gente sea salva o que le paguen más, que le den un aumento?
¿verdad? Que le dé más trabajo, que alcance eso, que haga aquello, que ya le alcance para una casa, que ya le alcance para otra troca, que ya le alcance para que sus hijos esto y para que... No, estamos llenos de tantos planes que se nos ha olvidado lo más principal, para que sean salvos. Para que sean salvos. Hermanos, ¿cómo nos hace falta mirar con los ojos de Cristo? Esos son los ojos de Cristo. Hay derechos, todo es lícito, pero es más importante que la gente sea salva y que los salvos sean edificados. Eso es más importante que mis derechos, que mis privilegios y libertades. Todo tiene que ver en cómo estamos viendo la vida, hermano. Cómo estamos viendo a la gente. ¿Qué mira usted cuando mira a la gente, hermano? ¿Qué mira usted a una persona, a un rival, a alguien que va a competir contra usted? ¿Qué mira usted? Hermano, yo miro a un pecador. Cuando yo miro a alguien en la calle, en la tienda, una persona que por su apariencia pareciera que no es cristiano, que no conoce a Dios, yo miro a un perdido que necesita que yo le hable de Cristo. No un perdido que, a ver, no voy a querer robar algo, no voy a querer hacer algo, no sé. Y entonces, ¿a quién va a usar Dios para que ellos cambien? Para que ellos sean alcanzados. ¿A quién va a usar Dios? A los cristianos que están ocupados en su propio propósito, en su propio plan. Es a nosotros, hermanos. La manera más efectiva de no hacer tropezar ni a incrédulos ni a creyentes es edificándolos. Es lo que está diciendo Pablo. No vivas tratando de no hacerlos tropezar. Mejor vive edificándolos. Eso es más provechoso. Vive de tal manera que tu vida sea un ejemplo. Que vean en Cristo en ti. Tanto tu familia como tu iglesia, como los que trabajan contigo. Que la gente vea a Cristo reflejado en ti. Hermanos, termino con esto. 4 tipos de cristianos los que existen. Existen los cristianos egoístas que con su mal testimonio están como con un marro que destruye un edificio de bloques, de ladrillos. Usted sabe cómo cuando hay un edificio de ladrillo, con un marro la gente lo agarra y le da con todo y le ¡zas! Amarrazos, ¿verdad? Algunos hasta se amarran el marro, ¿verdad? Y le dan con todo para destruir, para derrumbar ese edificio de ladrillos. Así hay cristianos, hermanos, que en vez de edificar, es como que traen un marro grande, mire, y están viviendo de tal manera que en vez de edificar, mire, le están dando marrazos y están destruyendo la fe de muchos, desanimando a creyentes y dañando la fe de los no creyentes por su manera de vivir. Traen un marro y están destruyendo la fe de otros. Hay otro tipo de cristianos que no están destruyendo la fe de otros con su mal ejemplo. Ellos no traen un marro, ellos lo dejaron ahí, pero están aquí muy cómodos, muy a gusto. No están edificando nada, no están destruyendo nada, pero están aquí cómodos. Y la palabra de Dios nos dice, hey, yo te mandé a edificar, a trabajar, no que estés ahí mirando de espectador nada más. ¿Cuántos espectadores tenemos aquí? Amén. Dios no nos mandó a ser espectadores, a ser trabajadores. Imagínense, usted le paga a alguien para que vaya a trabajar en un trabajo y usted va y chequea y él está ahí en una hamaca meciéndose en una comiendo palomitas. Y usted le dice, te mandé a trabajar, no que estuvieras aquí bien concha. Y así hay cristianos que no traen un marro, pero están aquí viviendo un cristianismo bien concha, hermanos, que no están activos en la obra de Dios. Está el otro tipo de cristianos que sacrifican su tiempo, su dinero, su comodidad, sus derechos, su libertad para servir en la obra de Dios, edificando a otros. Esos son los que por no perder el propósito en su vida están contentos, aunque no tengan muchos bienes materiales, están gozosos porque están viendo los resultados de la obra de Dios. Hoy no tiene las cosas que aquel tiene, pero él está gozoso, él disfruta su vida porque él está trabajando en la obra de Dios.
Existen los cristianos también que antes estaban acá edificando, traían su espátula, ¿verdad? Ladrillo tras ladrillo. Antes estuvieron edificando, pero se cansaron y ahora se regresaron y ahora están aquí, están cómodos. Antes estaban edificando, pero ahora otra vez están cómodos. ¿Cuál es usted? Usted está acá con un marro destruyendo la fe de otros porque se da el derecho, se da la libertad de vivir de cierta manera que está perjudicando a otros. O usted está aquí en medio, no perjudica a nadie, pero tampoco está edificando a nadie, ni tampoco está bien. Aquel está peor porque está derrumbando, está destruyendo a otros, pero usted tampoco está bien porque usted no está edificando a nadie. Y el apóstol Pablo dice, deberíamos de estar acá, porque lo más importante es que la gente sea ¿qué? Salva. Sea salva. ¿Cuándo fue la última vez que le compartimos a alguien de Cristo, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue salvo porque usted le compartió? Estamos ocupados en muchas cosas. No nos entretengamos en las cosas de esta vida temporal, hermanos. No vivamos egoístamente, no seamos conformistas. La obra de Dios es alcanzar al perdido y edificar al creyente. Nada debe ser más importante que las almas. Mire, oramos por un buen trabajo, oramos por un aumento, oramos por esto, Señor, prospérame aquí, Señor, que esto me salga bien, Señor, pero ¿cuándo oramos por que gente sea salva? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su vecino, por aquella persona que usted conoce, que no es salva, que hasta lo maltrató, que le dio una mala actitud porque usted quiso invitarlo a la iglesia y no lo rechazó, pero usted está quebrantado diciendo, Señor, sálvalo, toca su corazón, agarra su corazón, Señor, quebrántalo y que Él te conozca, que sea salvo, que vaya a la iglesia y que Él te sirva, Señor? ¿Dónde está esa oración? Nuestras oraciones son, Señor, ayúdame aquí, ayúdame acá, y Señor, que esto me salga bien. ¿Y las almas? Vamos a ir al Auton a visitar, a tener un servicio allá, que les vaya bien, que les vaya bien. Yo estoy ocupado. Y a lo mejor sí está ocupado, pero hay otras cosas que sí puede hacer, pero no está dispuesto a renunciar a su comodidad. Estamos a gusto. ¿Por qué no comenzamos a renunciar a nuestra comodidad y nos comenzamos a desgastar en la obra de Dios? Si así como trabajan algunos en su trabajo, trabajarán para Dios, hermano. Esta iglesia tendremos que ser el auditorio más grande porque no cabríamos aquí. Si trabajáramos para Dios como trabajamos por dinero. Y así como queremos un aumento, quisiéramos un aumento en la iglesia, esta iglesia ya no cabríamos aquí. Nuestro propósito tiene que regresarse a lo bíblico. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.